Botero en el mundo, en los lugares donde están exhibidos sus pinturas, sus muestras, donde lo que se destaca obviamente tiene que ver con el volumen. Botero siempre se enojaba cuando decía que pintaba gordos, porque él decía que no pintaba gordos. Lo que pintaba Botero era volumen, esa era su característica fundamental. Así es que de eso vamos a estar hablando. Y recordamos que, Botero tenía ya 91 años. De todos modos, había quedado muy mal. Hacía 4 meses había muerto su esposa, que fue un poco la musa de toda su vida, Sofía Bari, y le costó mucho reponerse de la partida de su esposa. Estaba internado con algún tipo de afecciones. No solamente por el tema de la edad, porque 91 años, pero también por los factores emocionales, obviamente. Estaba viviendo en Mónaco, y en la mañana de hoy Colombia se despertó, y el mundo se despertó con la noticia de la muerte entonces de Fernando Botero, el artista más importante y famoso por sus pinturas y por sus esculturas. Los familiares del maestro confirmaron el deceso en su casa, que está ubicada en el Principado de Mónaco. Eso fue a las 9 de la mañana, hora de Mónaco, debido a afecciones respiratorias que padecía desde hacía una semana. Uno de sus hijos decía que ya llevaba 5 días en estado delicado, y un tema importante, y de acuerdo a los dichos de la hija de Botero, lo que había pasado era que uno de los factores que aceleraron su deceso, dicen, fue, como les decía, la muerte de su esposa Sofía Bari. Esta fue su tercera esposa. Hablando un poco de la vida y tratando de conocer un poco a Fernando Botero, fue el amor de su vida, dicho por él mismo, quien murió a causa de un cáncer en mayo justamente de este año. Su hija decía, ya está con Sofía, el amor de su vida, su compañera durante 48 años, que también murió este año. Efectivamente, se fue Sofía, y ello fue una gran pérdida para él. Evidentemente, las cosas que ha dejado Botero son más que importantes, y estas palabras de su hija Lina también, porque dice, afortunadamente no era Parkinson lo que tenía, no temblaba, con lo cual él tuvo la suerte infinita de trabajar hasta el último día de su vida. Hasta el último día dice que estuvo haciendo bocetos en la casa. Aquí estoy en su estudio en Mónaco, y estoy viendo los dibujos que hace 5 días estaba haciendo, dijo Lina Botero, quien agregó también que, a diferencia de otras personas que padecen de enfermedad, su papá no la vio como un obstáculo y mantuvo su creatividad intacta hasta el último día de su vida, e incluso trabajaba a diario durante 4 horas en su estudio. Pero evidentemente Sofía Bari fue la musa de Botero en los últimos 48 años. En su vida tuvo a estas 3 mujeres. La primera fue Gloria Cía, con quien tuvo 3 hijos: Fernando, el exministro de Defensa; Lina, que hablaba, curadora de arte e interiorista; y Juan Carlos, escritor y periodista. Gracias, Gustavo. Ahí estamos ya en comunicación con Laura Sarta desde Bogotá, y con ella vamos a hablar de esto que tiene que ver con esta pérdida tan importante, no solamente para Colombia, sino para el mundo. Muy buenas tardes, Laura. Mabel Echevarría soy. ¿Cómo está?
Hola, Mabel. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti y a las personas que nos escuchan. No, por favor. Disculpas por estos minutos atrasados. No podíamos establecer la comunicación, pero bueno, ahora ya la tenemos. Laura Sarta es comisario. No te preocupes. Por eso, disculpas. Comisario gestor cultural. Y bueno, nos interesa. El mundo está conmovido por esto que ha pasado con Fernando Botero, evidentemente. Decía yo mientras esperábamos la comunicación, ¿quién no reconoce una obra de Botero cuando anda por el mundo en los lugares donde está, no? Completamente, sí, un estilo muy característico, y su trabajo con el volumen y el color lo hicieron un artista absolutamente importante para el arte latinoamericano y un embajador del arte colombiano también a nivel internacional. Es cierto, y está bueno eso lo de volumen, porque cuando a Botero en algunos reportajes le decían que pintaba personas gordas, Botero se enojaba, ¿no? Porque decía que lo que hacía era pintar volumen. En realidad no tenía que ver con gorduras, ni con gordos, ni con nada, tenía que ver con el volumen. Esa era su característica. Exacto, sí. De hecho, pues sí. Si pensamos en las obras de los bodegones, en la mandolina, que es esta pieza tan característica de una época más temprana en su carrera, o los animales, las frutas, vemos también ese trabajo del volumen, la relación entre el fondo, el espacio y los objetos que se introducen en él, que pues es una característica de sus obras y ese estilo que lo hizo tan reconocido. Totalmente. Esas obras que comentaba recién, bueno, tal vez sean las más reconocidas, las más importantes. ¿Qué deja Botero en la cultura, no solamente colombiana, como decía, sino que cuál es el legado de Botero al mundo? Bueno, yo creo que es el artista colombiano más reconocido a nivel internacional y sin duda uno de los que más ha querido a Colombia, a su país, que lo retrató en numerosas obras y a quien le entregó uno de sus más grandes tesoros, porque fue, por supuesto, el maestro como artista, ha sido ampliamente reconocido en este momento de su fallecimiento, pero también a lo largo de su carrera. Pero hay otra faceta que yo creo que también es muy importante mencionar, sí. Y es la faceta de filántropo. El maestro Botero le donó al Banco de la República, que es el Banco Central de Colombia, la colección de arte internacional que tenía y de su propia obra, y es gracias a eso que hoy los colombianos o los turistas, las personas que nos visitan en Bogotá, tienen el privilegio de ver y de acercarse a 123 obras de su propia autoría, que nos dejan ver pinturas, dibujos, esculturas, acuarelas, y también 85 obras de artistas internacionales, artistas como Picasso, por ejemplo, que están en esta colección, y que nos deja acercarnos al arte internacional de los siglos XIX y de los siglos XX de una manera absolutamente gratuita, y eso es algo muy especial y muy generoso que él hizo en vida. Esta donación la entregó al país a través, pues, de esta alianza con el Banco de la República en el año 2000, y ya van 23 años de podernos acercar a su legado como artista y como filántropo también desde esa perspectiva. Bueno, fantástico. Ese es un dato que no se tiene muy a menudo y es una otra faceta del gran maestro Botero, ¿no? Que va a ser recordado así por sus obras y por su filantropía también. Y la gente que tiene la posibilidad de acercarse a este museo para ver todas esas obras. ¿Cómo has sentido el mundo del arte fundamentalmente, la partida de Botero? Pues yo creo que con una gran tristeza, porque pues es un personaje profundamente importante para la cultura y el patrimonio cultural colombiano, pero creo que por otro lado, digamos, más allá de la tristeza, hay una profunda gratitud, y que en ese acto de despedirnos del maestro Fernando Botero estamos también como homenajeando
su legado y su carrera, y pues nuestro mejor homenaje será mantener ese legado intacto para las generaciones presentes y futuras, que son los dueños reales de esta donación que él nos deja de su trabajo. Totalmente. Bueno, la verdad que ha sido un placer compartir esta charla con usted, Laura Zárata, comisario gestor cultural ahí desde Bogotá, hablando nada más y nada menos que de la partida de Fernando Botero. Pero estos artistas, porque la obra queda, no mueren nunca, ¿no? Porque siempre están en sus obras. De acuerdo, sí, completamente de acuerdo, y muchas gracias a ti también, a la mesa de trabajo y a todas las personas que nos escuchan. Muchísimas gracias por este contacto. Laura Zárata, muy buenas tardes. Bueno, era Laura Zárata desde Colombia, comisario gestor cultural desde Bogotá, hablando entonces de esto que tiene que ver con la partida del maestro Fernando Botero en la mañana de hoy. El artista más importante en la historia de Colombia en lo que tiene que ver con la pintura, García Márquez obviamente en lo que tiene que ver con la escritura, el periodismo, ha dado hombres de la cultura sobresalientes Colombia, y destacada esta parte filantrópica de la vida de la vida de Fernando Botero, entonces, al haber dejado toda su obra ya para que la gente lo pueda apreciar y lo pueda ver. La característica, como decía Laura, el volumen.